Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, los que están escuchando por YouTube. En el día de hoy, que culmina esta semana, día viernes, vamos a iniciar el capítulo número 13 de Romanos y vamos a hacer del versículo número 1 hasta el 7. Lectura y después doy una breve explicación. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios y atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Hace un tiempo subí creo que una prédica sobre esto, está en el canal de YouTube, ahí, y está más completo. Yo voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que di, en un par de palabras nada más, pero hay tres autoridades, aunque algunos ponen cuatro, como la base de la obediencia a los hijos de los padres, pero yo a mi saber hay por lo menos tres. Una ya las dimos, que es la autoridad, o vamos a decir, el cabeza, que es en la familia, que estuvimos dando de matrimonio. La otra, esta exposición que estamos dando de eclesiología, que es el gobierno eclesiástico que se ha puesto como líder o para gobernar la iglesia, que son los pastores o los ancianos, presbíteros, se quiere decirle, que la congregación está sujeto ahí mientras está sujeto a la palabra de Dios, sujeto a la cabeza, ¿no? Entonces, y esto ya lo habíamos dado, que es las autoridades civiles. ¿Qué es esto? Cada gobierno o cada país tiene leyes, estatutos, instituciones, o sea, y el pueblo, vamos a decir, vota a estas personas para que estén gobernando ahí. Bueno, en el principio no era así. Yo voy a tratar de hacerlo rápido. Antes de que pasara esto no estaba. Dios no instituyó estas cosas, sino que el primer hombre era Adán y Adán debía gobernar. Lo mismo que expliqué en cada gobierno, tanto el cabeza como acá. Adán debía gobernar, tenía que expandir el reino. A causa de eso entró el pecado y hubo un desorden y cada uno hizo lo que bien le parece. Y en el Antiguo Testamento ustedes ven, hay jueces, hay reyes. Siempre había aunque habían buenos y malos, pero siempre Dios se encargaba de mantener con justicia y con rectitud. Solo que a causa del pecado los reyes reinaban mal y a veces mandaban jueces, pero Dios no los dejaba solos. Si no, el hombre se mata, a sí mismo se termina destruyendo. Incluso la ley de alguna forma frena el pecado, porque dentro de su corazón a veces quiere hacer maldad. Pero por causa de lo que hay en su corazón, que no lo descubran, o por mal testimonio, o porque lo metan en preso, lo frena. Pero la ley civil, acá, en los magisterios, Dios nos manda, acuerda, está hablando de los cristianos, a someterse a toda autoridad. Ahora las preguntas, ¿qué pasa? Si la ley está obligando a hacer otra cosa, eso está en la prédica. Eso ya es una prédica, lo tengo ahí en YouTube, pueden consultarlo ahí. Yo estoy tratando de explicar lo que dice el texto. Someterse. Bueno, someterse, ustedes saben, la palabra tiene una implicación de una obediencia absoluta. Cuando yo estaba en la prefectura, tenía que someterme a otros superiores míos. Eso es someterme. Acá no es que si quiero, como la vida civil, hago lo que quiero.
No, se somete una persona, está bajo orden. Entonces, someterse, dice la Biblia. ¿Por qué es esto? Dice, porque la razón, Pablo dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, la razón, una de las razones es que estas autoridades han sido puestas por Dios. Dice, pero mi país o pone leyes. Sí, pero esas autoridades quiero que han sido puestas por Dios. Cuando di la prédica sobre esto, hablé que el ejemplo de Daniel 2:44, otro dice, hablan sobre que fue puesto, fueron puestos por Dios estas autoridades, no se pusieron por sí solos. Incluso cuando Israel fue entregado, no es que ellos lo vencieron, Dios mismo le puso a causa de su desobediencia y su maldad, Dios lo entregó vamos a decir, a Israel, incluso a Nabucodonosor, no que esos reinos se pusieron solos. Entonces, si ustedes ven el libro de Daniel, se van a encontrar que fueron puestas por Dios esas mismas autoridades. Entonces, no significa que Dios se complace en eso, no significa que Dios se está complacido en las autoridades, eso, pero dice, en Daniel nos habla de que Dios mismo ha puesto las autoridades. Bueno, ¿qué sucede? A causa de que Dios lo ha puesto, estas autoridades, es que uno debe sujetarse a esas autoridades. ¿Por qué? Porque han sido establecidas, han sido puestas por Dios. Eso es lo que tenemos en cuenta nosotros como cristianos. Entonces, oponerse a la autoridad es oponerse a Dios mismo. En este caso, a la autoridad civil. ¿Acaso que Dios ha puesto? Entonces, resistir a la autoridad es resistir a Dios, podríamos decir, a una autoridad. Entonces, ¿qué trae? Bueno, acarrea condenación para sí mismo una persona. ¿Por qué? Porque esa autoridad de alguna forma fue puesta por Dios para frenar el mal. Si no fuera por eso, aunque hay ladrones, hay malos gobernantes y todo lo que usted quiera poner sobre la mesa, mesa para debatir, si no fuera así, entrarían, estarían saqueando, matando. A mí no me cae bien uno y lo mato al otro, puedo hacer esto. Entonces, Dios es un Dios de orden y ha puesto autoridad. Y bueno, eso más allá de que esas autoridades tendrían que, creo que en el principio Estados Unidos fue fundado por los puritanos, si no me equivoco, por la palabra de Dios, hoy no está, en 1960, por ahí creo que se sacó la Biblia de las escuelas, ustedes miren lo que es un desorden en la escuela, acá por lo menos en Argentina lo maltratan al profesor. En mi época pegar un chicle debajo del pupitre, ¿sabe lo que era? Ponían la mano arriba, la maestra andaba con la maderita. Se leía las Biblias hace muchísimo tiempo. Sacar la ley y la palabra de Dios trae toda una anarquía y todo eso. Bueno, ¿qué sucede? Deberían, aunque ellos juran con la Biblia, yo tengo mucho para hablar de esto, no tengo tiempo, porque es un pequeño devocional para hacer reflexionar, pero aunque ellos juran sobre la mano sobre esa Biblia, no hacen nada muchas veces bajo eso. Incluso los reyes de Israel juraban, tenían una copia de la ley y a veces no la hacían. Entonces, pero esta gente han sido puesta por Dios. Ahora nosotros debemos sujetarnos. ¿Hasta dónde debemos sujetarnos? Lo hablé en la prédica, porque si no, no terminaría más en este devocional. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque estos magistrados no están para infundir temor. Si usted hace lo bueno, usted no anda temiendo. ¿Ven esas personas que andan ahí y se le anda escapando a la ley? Vamos a decir, no sé, ejemplo, tránsito. Cuando va a tránsito, usted ve y dice, tránsito, no tengo los papeles en regla y se manda por otro lado. ¿Sabe por qué? Porque teme a la ley, porque sabe que está en infracción. Entonces ellos no están. Si usted está bien, ¿qué sucede? No va a temer. Ejemplo, un ladrón que robó algo y justo ve a la policía y se escapa. ¿Por qué teme? Porque tiene que lo encuentre. Bueno, Pablo dice acá, no están para infundir temor. Ahora sí que, si haces el bien, si haces el bien no está para que tengas temor. Entonces es eso. ¿Quieres hacer, pues, no temer a la autoridad? Dice, bueno, ¿cómo puedo hacer? Bueno, como cristiano hacer lo bueno. No importa lo que hagan los demás, Yo acá en mi barrio, la mayoría se llama enganchado de la luz. ¿Qué es enganchado? Ponen la luz, roban la luz, bajan con un cable, a la luz viene lo mismo de la electricidad, me controlan a mí, mi medidor, y los demás, y eso, no, que eso no venimos.
Y los otros roban a la luz del día, a la luz del día, y los que deberían controlar vienen a controlar a aquellos que nosotros le damos al César lo que es del César. Y ellos, entonces, ¿qué sucede? Como cristianos, ¿qué debemos? Yo tendría que decir, yo también me voy a enganchar de la luz. No, no, no. Dios dijo, estas autoridades fueron puestas por mí, usted tiene que darle lo que ellos demandan. Que lo que haga los demás no es así. Nosotros no podemos estar viendo qué hace la quintita del otro. Nosotros nos sujetamos. La quintita del otro sería las acciones del otro, que está haciendo. Entonces debemos sujetarnos. Esa es la mente del cristiano hacia el Estado. Mientras debemos pagar. ¿Por qué? Porque el servidor nos está atendiendo, nos está dando un servicio. Debemos pagar, no importa lo que hace el otro. Pero si hace lo malo debe temer, dice, porque no lleva en vano la espada. O sea, no está hablando de la espada de Orgé, de la ira de Dios. Está hablando de que cada autoridad o la policía o el Estado tiene, acá podríamos ver la ley penal de muerte, que acá no está. Pero cuando estaba así se lo castigaba con muerte de acuerdo a lo que haya hecho. Entonces, vengador para castigar lo que hace el malo. No en vano lleva, vamos a decir, a autoridades el arma o el Estado para llevar un juicio. Tienen autoridades eso. Entonces es necesario estar sujeto. Ahora fíjese, una de las razones era sujeto porque Dios las puso. Eso ya debería bastar para nosotros. Ahora que, fíjese, la época que Cristo decía, lo querían probar, Cristo decía, ¿qué decía? Dale a César, ¿por qué me probáis, hipócritas? Primero le dijo, pero dale a César lo que tiene que darle, porque ellos lo querían probar. Si le decía, no le den al César, pero pensaba que Cristo era como un anarquista. Pero no, dijo, dale al César lo que es el César y a Dios lo que Dios. Yo le pago al Estado lo que tengo que pagar y sigo sirviéndole a mi Señor en espíritu y en verdad. Tengo que hacer esa división, no hay una mezcla entre Estado e Iglesia. Entonces es importante que podamos entender eso. Al Estado lo que es del Estado y a Dios lo que es de Dios, está diciendo Pablo. Y es necesario estar sujeto. ¿No? Y fíjese, entonces solamente esto debe pasar. ¿Por qué? Porque Dios los puso, ¿sí? Ahora en esa época estaban sujetos así al Estado no había problema, Pablo, todo eso, pagaban. Ahora ustedes ven, cuando querían decirle el César es el Señor, ahí se complicó, ya el cristiano se dejó de sujetar y muchos murieron, ustedes ven, quemados, usaban a los cristianos como antorchas, este Nerón, para alumbrar la noche. No, cuando se trata de las cosas del Señor está el Señor, primero, terminó ahí. Yo ya hablé, no me gusta hablar de político, nada de eso, no le gusta el Estado que está, bueno, acá cada 4 años puede hacer su votación y su mejor elección, pero nosotros nos sujetamos a las cosas que mandan. Ojo, si pasa las cosas que dice el Señor, por supuesto que no. No da para hablar, no es el lugar para hablar esto, estoy tratando de explicar por arriba. Bueno, a ver si me puedo terminar. Voy por el punto número 5. Debería bastar que Dios las puso. Ahora, la otra causa por la que debemos estar sujetos a causa de nuestra conciencia, dice Pablo ahí. ¿Qué es esto? Bueno, nuestra conciencia, podríamos decir que el cristiano, la conciencia, la sunidesis sería nuestra conciencia, es lo que aprueba o desaprueba. Sería como un juez. Una de las funciones, un juez que acusa cuando algo me hace mal, dice, está mal lo que estás haciendo. Y si el otro está bien. Ahora hablar de la conciencia es largo, porque la conciencia depende de cuánto está lleno de la palabra de Dios. Una persona que hace algún mal, dice, no, y bueno, a mí no me lo pagaron, yo me lo quedé, porque de alguna forma es injusto lo que me hizo. Ahora es equitativo. No, ¿ves? La conciencia está sucia. La conciencia es buena cuando está ligada a la palabra de Dios. Si no, entonces da para hablar. Pero acá está hablando de cristiano. Entonces un cristiano, por eso que yo siempre les insisto a ustedes, renovar su mente. No pierdan el tiempo de cosas del mundo. Porque cuando tenga que tomar una decisión de acuerdo a su conciencia, es el camino que va a tomar. De perdición o de errar. Y como tengo que hablar del progreso peregrino, creo que el domingo, cristiano se equivoca, es sabio según el mundo, lo manda a la montaña de legalidad. Él tomó una decisión guiada a su conciencia. Lo malo que él no estaba bien guiado, aunque el evangelista le dijo, no, por ahí no. ¿Ve?
Entonces, a causa de nuestra conciencia, nosotros debemos tomar. ¿Qué es eso, la conciencia? La conciencia es que Dios ha puesto esto. Entonces, nosotros, para estar tranquilo, usted cuando no hace algo dice, uy, yo no lo hice, Señor. Si está bien su conciencia, usted se siente mal. Se siente mal porque lo hizo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Y su conciencia lo dice mal. Usted se siente atribulado y sufre. Si no está, no está tan bien, bueno, sufre un poquito y ya está, y sigue con la suya. Pero se va a ir endureciendo su conciencia. Pero a causa de la conciencia, para estar bien, que Dios lo ha establecido, debo obedecer. Yo podía hablar mucho de esto. Acá está hablando de las leyes civiles, magistrado. Pero a causa de la conciencia, en un matrimonio, yo obedezco a pesar que el otro no anda bien en las cosas del Señor, yo obedezco. ¿Pero por qué? Porque le estoy sirviendo a mi Señor. ¿Se da cuenta? Bueno, acá también. Yo tengo que pagar la luz, los demás están robando. Bueno, a causa de mi conciencia, de que Dios me dice, no, Daniel, debes pagar, no importa lo que hacen los otros, ya va a venir un día. Vos estate tranquilo, Daniel, con tu conciencia de lo que estás haciendo, estás pagando tributo a ellos. Y después vení y servirme a mí. Porque no me podés servir cuando vos estás, a causa de tu conciencia, robaste la luz porque el otro no lo paga, pero querés venir a servirme a mí. ¿Cómo es eso? ¿Se da cuenta? Yo le estoy parafraseando para que puedan entender. A causa de la conciencia, dice, a causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que tienden continuamente a esto. Son servidores de Dios, cada uno sirve. Entonces uno debe pagar las cosas. Usted recibe lo que recibe la luz, lo que sirve el transporte. Podríamos hablar de un montón de cosas. En mi época se subían arriba de los trenes y no pagaban el tren para no pagar, pero eso es un servicio. Bueno, un montón de cosas. No robarle al Estado. Pagá todo lo que debéis, que tributo, tributo, y el impuesto, impuesto. Bueno, la idea es esta. Al César o al Estado hay que pagarle lo que hay que pagarle. Y a Dios hay que darle lo que Dios demanda o que Dios pide. En mismo Pedro, voy a cerrar con esto. En Pedro dice, fíjese, vivir como siervo de Dios. Nosotros vivimos de acuerdo a como Dios manda. No importa cómo hace el mundo. Yo no me sujeto a la ley esta o aquello. No es así. Tampoco escuche esto. Nosotros no somos unos anarquistas manifesteros los cristianos para andar haciendo cosas contra el Estado, pancarta, que no te metas con mis hijos, esas cosas. Eso no es de cristiano, menos de pastores. No es así. Nosotros, usted quiere, bueno, gobierne de su casa, enseñe a sus hijos que él es una nena y es una nena, y él es un nene y es un nene. Y empiece de su casa a gobernar como cabeza, como mujer, y si usted es un pastor, instruya también de ahí. Pero nosotros no estamos llamados, usted lo ve a Cristo a hacer pancarta contra el gobierno, lo ve a Pablo a hacer pancarta contra el gobierno, todo lo contrario, estaban en contra de los celotes o Barrabás, que Barrabás era uno de los que se levantaba en contra del Estado, y no es así. No obedecían, cuando decía al César no, pero no hacían ninguna, no lo vamos a hacer, pues no hacían gritos ni nada de eso. Ellos iban y cantando, morían con un himno en su boca, pero no se resistían, decían, no, yo estoy sujeto a mi Señor, esto no lo voy a hacer. No lo hacen directamente, pero no hace falta que hagan todas esas cosas. No lo obedece, dice, yo no voy a hacer esto, no voy a decir que el Señor, porque está en contra de mi Señor. Y bueno, pero no hace falta que hagamos, que hagan lo que... Bueno, podríamos seguir hablando. Pedro dice, viví como siervo de Dios. Amados, os ruego como extranjero y peregrino que abstengáis los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuren de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación a considerar vuestras obras. Y acá viene, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, dice Pedro, a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta, dice, ¿por qué debemos sujetarnos? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y en el 17 dice Pedro, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, yo sé que muchas cosas han quedado acá afuera, pero Dios nos manda a que nos sujetemos a ello. Ahora, ¿hasta dónde nos sujetamos? Bueno, hasta dónde empieza la ley de Dios, donde Dios me dice que haga algo que es contrario a lo que es el Señor, no puedo hacerlo porque yo estoy sujeto al Señor.
Y por hacer eso, muchos cristianos en la antigüedad, su fe la sellaron con su sangre. Entonces, gracias a Dios acá hay libertad de culto en la Argentina y otras cosas, no hay como otros lados, que en otros lados te dice, no adorarás a Dios, en otros lados que están allá, muy lejos, y los matan. Yo he visto que los matan con un fusil, una AK, le vuelan, o sea, pum, la cabeza y muere el cristiano. Nosotros tenemos, amado, la libertad de hablar, de predicar. Hay cristianos que han sellado y han muerto con su sangre, eran las semillas de los mártires. Nosotros tenemos acá la libertad y podemos. Entonces hay que hacer las cosas sabiamente. Nosotros no somos anarquistas y estar haciendo cosas, porque eso deja mal al cristianismo. Jesucristo nunca hizo esas cosas. Ahora Él le enseñó, ustedes no son parte del mundo, mi reino no es de acá. Entonces, pero nosotros debemos sujetarnos a la ley, mientras la ley, vamos a decir, no nos pida nada contrario a lo que es del Señor. Podríamos hablar muchísimo de esto, pero no me da el tiempo. Podría hablar como los cristianos a veces le quedan que no se congregaran, y había unos hermanitos que ellos a las 5 de la mañana iban y obedecían a Dios porque es el día del Señor. Y ellos no dicen, están violando la ley, no, porque la ley superior primero es amarás al Señor con toda tu mente y todo tu corazón, en este caso. Y no estoy hablando del COVID-19, del coronavirus, nada, porque no estoy hablando de eso. Ahí nos sujetamos a la ley, ¿por qué? Por una lógica de que está el virus y por eso cada uno está repitiendo, pero ahí tendría un tema. Decía, bueno, ¿a qué nos sujetamos? Por la lógica sabemos que estamos obedeciendo al Estado, ¿por qué? Porque por causa de la salud de nosotros. Y bueno, podríamos seguir hablando sobre este tema, pero no es el espacio y no tengo el tiempo. El lunes que viene, si Dios quiere, vamos a empezar con un tema muy importante que es la ley, o sea, el que ama al prójimo cumple la ley. Y lamentablemente hay un movimiento por ahí, incluso de sana doctrina, que se han metido dentro de la sana doctrina diciendo que la ley del amor de Dios. Si yo amo al prójimo, Romanos 13:8, entonces estoy cumpliendo, no es así. Vamos a ver que la ley, no hay una nueva ley de amor de Dios, un nuevo mandamiento, amo que améis. Es un nuevo amor, no es así, un nuevo amor. Es la misma ley, nada más en el lado positivo cumpliéndose. Ya lo vamos a ver. Todas estas cosas son importantes, amados. O sea, el Señor nos ayude a poder estar con nuestra mente puesta y enfocada en Él. Que tengan un bonito día.